Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Entonces, ¿hay o no hay corrupción en México? El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, así que qué mejor momento para hablar sobre cómo vamos en México con este tema. Y es que eliminar la corrupción es una de las promesas que hizo el presidente López Obrador, y es un tema que ha estado presente a lo largo de todo su gobierno. Arriba. No hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó. Ojalá esto fuera verdad, pero los datos nos muestran que no es así. Para empezar a hablar de este tema tenemos que definir la palabra, el concepto. ¿Qué es la corrupción? De acuerdo con la Organización Internacional No Gubernamental y Sin Fines de Lucro Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Esta práctica puede ocurrir en cualquier lugar, puede involucrar a cualquier persona, es decir, políticos, funcionarios gubernamentales, servidores públicos, empresarios y personas ciudadanas. Y se puede adaptar a diferentes contextos y circunstancias. Es decir, que la corrupción evoluciona en respuesta a cambios en las reglas, la legislación e incluso la tecnología. Y bueno, esa es la definición formal, pero desgraciadamente la corrupción es un concepto con el que estamos muy familiarizadas en México. Esto no es algo extraño para las personas que vivimos en este país. Solo por mencionar algunos de los escándalos de corrupción más mediáticos y más recientes en nuestro país, tenemos por ejemplo la estafa maestra o los desvíos de recursos durante el gobierno del priista Javier Duarte en Veracruz. Estos dos casos ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, en la administración pasada. En este gobierno tenemos por ejemplo el desvío de alrededor de 10,000 millones de pesos de Segalmex. Por supuesto que esta no es una lista exhaustiva de todos los escándalos de corrupción recientes, te digo que solamente son algunos ejemplos, pero por favor, si conoces algún otro, si te acuerdas de algún caso de corrupción muy emblemático de cualquier gobierno de México, por favor cuéntanos en los comentarios. Va a ser muy ilustrativo leer qué casos de corrupción recuerda cada persona que esté viendo este video, así que esperamos leerles en los comentarios. Cuéntenos cuál es el caso de corrupción que más recuerdan, uno que hayan dicho, no, aquí la corrupción es clarísima y es algo súper grave. Si se acuerdan de uno, déjenlo en los comentarios. Pero regresando al tema, ya que tenemos la definición de corrupción, ¿qué se puede considerar como un acto de corrupción? Bueno, aquí la gama es bastante amplia, pero tenemos conductas como las siguientes: el soborno, la malversación de fondos, los pagos facilitadores, el fraude, la colusión, la extorsión, el clientelismo y el nepotismo. Ahora que hemos cubierto la parte básica de este tema, ¿cómo vamos en México con la corrupción? Es decir, ¿sí se ha logrado eliminar tal y como planeaba el presidente o todavía no? Y más allá de eso, ¿ha empeorado o ha mejorado esta situación? Lo primero y lo más importante creo que hay que entender en este tema es que, a diferencia de casi todos los otros temas que tocamos en este canal, la corrupción no la podemos medir directamente con datos, es decir, no tenemos una base de datos pública de actos de corrupción. ¿Y por qué no podemos tener estas mediciones con datos, con números de la corrupción? Bueno, para empezar, porque se trata de una conducta ilegal. No por nada Rosario Robles hasta hace poco estaba en la cárcel y todavía en este momento Javier Duarte está en la cárcel. Y como se trata de actos ilegales, pues no tenemos estos registros públicos que sí tenemos para otros temas. ¿Por qué? Bueno, porque ningún funcionario público lleva un registro o una bitácora de cosas como hoy me sobornaron, ¿no? Hoy desvié 10,000 millones de pesos para comprarme una casa o ese coche que tanto quería, ¿no? Eso no existe y creo que ninguna persona en su sano juicio iría registrando que hace cosas ilegales. Entonces, por eso es que no podemos tener estos datos tan precisos. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Bueno, que generalmente los actos de corrupción en un país, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo,
son descubiertos por medio de auditorías de entidades autónomas del propio gobierno, a veces de organizaciones que no dependen del gobierno y también por medio de investigaciones periodísticas. Este es el caso, por ejemplo, de la estafa maestra. Pero entonces se estarán preguntando, ¿cómo les voy a hablar de corrupción si no tenemos los datos así exactos de lo que sucede en el país? Bueno, para eso tenemos estudios y mediciones que hacen organizaciones año con año. Por ejemplo, tenemos la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, que tiene algunos indicadores de corrupción. Tenemos también el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Riesgos de Corrupción en las Compras Públicas en México del INCO. Y sin más preámbulo, ¿qué es lo que nos dicen estas mediciones? Bueno, empecemos con la encuesta del INEGI. De acuerdo con su versión más reciente, que es la que midió la corrupción en 2021, alrededor de 86% de las personas en este país considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el lugar en donde vive. Además, 14 de cada 100 personas encuestadas dijeron haber sido víctimas de corrupción en 2021. Además, el INEGI también mide los trámites o las experiencias con mayor porcentaje de corrupción. Y para el año 2021, lo que dice esta encuesta es que el contacto con autoridades de seguridad pública fue en donde más se percibió corrupción, con 65%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 24%. Y en tercer lugar estuvieron los permisos relacionados con la propiedad, con el 22% de las experiencias de corrupción. Y algo que también podemos ver en esta encuesta del INEGI es que entre 2019 y 2021 estos porcentajes han disminuido, tal y como lo podemos ver en esta gráfica. Como su nombre lo dice, esta es una encuesta de la percepción de la corrupción, precisamente por lo que hablábamos hace un momento. El INEGI no nos puede dar un registro de actos de corrupción registrados, ¿no?, por los servidores públicos, porque, como les decía, pues esto no existe. Entonces lo que se hace es que se encuesta a personas y estas personas nos dicen cómo perciben la corrupción en el país y en su día a día. Después tenemos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Este índice ubica a México en el lugar 124 de 180 países evaluados con 31 puntos, cuando la puntuación media de este índice es de 43. Este índice les da a los países una puntuación entre 0 y 100, en donde 0 es un país altamente corrupto y 100 es la ausencia de la corrupción. Esta puntuación de México para 2021 es la tercera más baja desde el año 2012, pero es la misma que en el año 2020, es decir, en el año inmediato anterior. Y de hecho, en este índice, pues México está un poco estancado en los próximos 4 años. Esto quiere decir que pues la situación no mejora, pero tampoco empeora. Estamos más o menos en el mismo nivel. Y por último tenemos el Índice de Riesgos de Corrupción en las Compras Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, o el IMCO. Este índice muestra que en 2021, 4 de cada 10 pesos destinados a compras públicas en México fue gastado a través de procedimientos sin competencia. Además, 1 de cada 3 licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. Tal vez esto no les suena muy grave, pero precisamente las compras públicas son uno de los ámbitos en donde hay más corrupción. Y el hecho de que se estén otorgando los contratos, de que el gobierno de México esté otorgando contratos por adjudicación directa es súper grave. ¿Por qué? Porque la adjudicación directa es un tipo de contratación en el que el gobierno le da el contrato, el proyecto o el servicio a una empresa o a una persona sin que haya competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está decidiendo a quién le da estos contratos y por lo tanto a quién le da dinero, que al final es dinero público, son recursos públicos. Entonces, el gobierno no está garantizando la competencia y por el contrario está decidiendo arbitrariamente a quién le da estos recursos, cuando lo ideal sería todo lo contrario, que hubiera competencia, que hubiera por lo menos 3 empresas compitiendo por estos contratos en cada caso. Y pues de hecho la
las adjudicaciones directas tendrían que ser la excepción y no la norma. Así que con todas estas mediciones podemos ver un ligero avance, pero la conclusión es que la corrupción todavía existe en nuestro país. Y es que ¿a quién no le gustaría decir que aquí en México ya no hay corrupción y que tenemos este puntaje de 100 en el índice del que les hablaba hace un momento? Yo creo que a todas en este país nos gustaría poder decir esto. Lamentablemente en este momento aún no estamos en esa situación. Pero estos son los datos sobre corrupción en México. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido. Y si tienen comentarios o alguna pregunta sobre el tema, por favor déjenla acá en el espacio para los comentarios y vamos a hacer todo lo posible para responderla siempre que sepamos la respuesta. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo vieron todo. Y hoy, que es el Día Internacional contra la Corrupción, por favor, no caigan en ningún acto de corrupción. Ni hoy, ni ningún otro día. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un video nuevo.